Buenos días, amables oyentes. Estamos otra vez con nuestra serie La Palabra del Domingo. Un saludo pues a los que la escuchan en la ciudad de Medellín y también a los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Hemos llegado a la semana 30, a la semana 30 del tiempo ordinario. El tiempo ordinario de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia Católica, tiene dos secciones. La primera va desde Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma y la segunda va desde Pentecostés hasta el comienzo del nuevo año litúrgico en el Adviento. Estamos en la segunda etapa. Tenemos ya las últimas 4 semanas. Estamos en la 30, nos falta 31, 32, 33 y 34. La semana 34 es la última semana del tiempo ordinario, terminada la cual empieza un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. 5 semanas pues tenemos todavía en el tiempo ordinario. Como para todos los domingos del tiempo ordinario, este domingo tiene fijadas 3 lecturas. La primera del Antiguo Testamento, de uno de los profetas, en este caso Jeremías. La segunda de una carta apostólica, en este caso la carta a los Hebreos. Yo la llamo carta apostólica, digamos, en amplio sentido. En realidad habría que llamarla más bien una carta católica. Ahora les explico, o mejor dicho, de una vez. En el Nuevo Testamento hay varios tipos de cartas. Las cartas de los apóstoles son particularmente las cartas de Pablo, el cuerpo paulino, las cartas apostólicas de Pablo. Luego también hay otra serie de cartas que no son de Pablo y cuyos destinatarios aparecen digámoslo así, como la generalidad de los cristianos, cartas universales. Se suelen llamar cartas católicas. Las cartas de Pedro también tienen en su prescripto, en su introducción, el nombre del apóstol. Está también la carta de Santiago, pero Santiago no figura como apóstol, sino más bien como hermano del Señor en el Nuevo Testamento. También la carta de Judas. Y aparece en el Nuevo Testamento una carta que es la carta a los Hebreos, que no tiene prescripto con destinatario, y por eso se atribuyó a Pablo. Y de esa manera pues se hizo posible su admisión en el canon de la Biblia, en el canon del Nuevo Testamento. Pues bien, también el domingo 30 toca leer un pedacito de la carta a los Hebreos. Y finalmente la tercera lectura es del Evangelio. Como estamos en el ciclo B de los domingos este año, entonces vamos a continuar leyendo el Evangelio de Marcos. El texto de Jeremías está tomado del capítulo 31, versículos 7 a 9. Dice así: Esto dice el Señor: Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas, una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano, en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Como en general los libros proféticos, según lo que les he explicado varias veces, también el libro de Jeremías, no procede, totalmente de la actividad del profeta que llevaba este nombre. Un profeta que vivió a fines del siglo VII antes de Cristo en Jerusalén y a comienzos del siglo VI. Y le tocó vivir, los 2 terribles acontecimientos de la historia de los judíos. La primera llegada de Nabucodonosor en el año 597, y luego la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 586, también a manos de los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías vivió toda esa época, desde fines del siglo VII hasta la época en que Jerusalén fue arrasada y destruida, el que el templo fue reducido a escombros. Luego la huella de Jeremías se pierde poco después de los sucesos trágicos de Jerusalén, se pierde con un grupo de judíos
que van a Egipto. Hasta allá se pueden seguir las huellas de Jeremías. Pero el libro de Jeremías fue tomando forma lentamente. Lo del profeta ciertamente se conserva en algunas partes del libro, pero el libro fue objeto, o el mensaje de Jeremías, a la luz de nuevas circunstancias y de nuevas experiencias, siguió siendo objeto de meditación. Y de esa manera se fue ampliando el panorama. De esa manera, fíjense, la profecía, como lo muestran hoy los modernos investigadores, la profecía deja de ser palabra, digamos, directa, hablada, mensaje incisivo en el momento presente, y la profecía se vuelve profecía escrita, es decir, meditación a partir de la antigua profecía en nuevas circunstancias de la historia. Yo pienso que el pedacito que leímos hoy, metido dentro del libro de Jeremías, representa este segundo aspecto. Es profecía escrita, es meditación a raíz de los nuevos sucesos. ¿Cuáles son los nuevos sucesos? Los nuevos sucesos constituyen el cambio de situación del pueblo de Israel y del pueblo judío después del exilio. Empieza a cambiar la situación, empieza a ofrecerse a la luz un nuevo panorama. Dios pues tiene misericordia de su pueblo, Dios tiene compasión de ellos, así dice el texto hermosamente al comienzo, dice: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos, proclamad y alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Al resto de Israel, fíjense, ya en el siglo anterior a la vida de Jeremías, el siglo VIII, los asirios habían destruido el reino de Israel y habían llevado a los israelitas al exilio. Samaria, la región, así se llamó en la época de los persas. Samaria era el nombre de la capital del reino del norte, que fue arrasada y destruida por Sarmanasar V, rey de Asiria. Y como les digo, los israelitas llevados al exilio. La región fue poblada por extranjeros, por gente de otras regiones. Y de esa manera los que quedaron de Israel en la tierra y los nuevos, los advenedizos, se mezclaron y formaron la raza de los samaritanos, con la cual pues los judíos del sur nunca pudieron pactar con corazón sincero. Pues bien, Israel pues estaba disperso entre las naciones, los habían dispersado, y probablemente en la época en que esta reflexión se hace, también los judíos habían pasado por la dispersión, por el exilio babilónico. Dios, por tanto, en una nueva circunstancia de la historia, ha tenido compasión de Israel, ha salvado a su pueblo. Dios quiere darle a su pueblo, tanto a los del norte, a Israel, como a los del sur, a Judá, un horizonte nuevo de vida. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra, del país del norte. El país del norte eran tanto Asiria, que quedaba en la parte norte del Tigris, y como Babilonia, que quedaba en la parte central del Éufrates. Los dos imperios, primero Asiria, después Babilonia, habían dominado la tierra de los israelitas y destruido, y también la de los judíos. Os traeré del confín del norte, os congregaré de entre los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Una gran multitud retorna. La profecía, pues, ve una preciosa procesión de los que retornan, entre los cuales hay, pues, personas impedidas, ciegos y cojos. Hay mujeres preñadas y también recién paridas, es decir, con niños de pecho. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando. Los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Al final, pues, termina la reflexión con una mirada específica a Efraín. Efraín era la tribu más importante del reino del norte, la tribu, digamos, de la parte central de Palestina, lo que donde se edificó la ciudad de Samaria, destruida por los asirios, la tribu de Efraín. Efraín y Manasés, queridos oyentes, eran los dos hijos de José, hijo de Jacob, por tanto eran lo más granado del reino del norte.
El panorama, pues, de este precioso texto poético es cómo se reconstituye otra vez Israel. Y en el panorama, pues, en el horizonte del texto está también Judá, porque a mi manera de ver, el momento en que esta reflexión se hace es cuando ya finalmente empieza a cambiar la situación de los exiliados, tanto primero los israelitas y después los judíos. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 a 6. Les decía yo ahora que la carta a los Hebreos es una de las llamadas o de las que podemos considerar cartas católicas. Durante muchos años, a mí me tocó, y probablemente algunos de ustedes, los que tienen más edad, podrán todavía recordarlo, cuando se leían en la liturgia parte de esta carta, la introducción era esta: lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Así se leía. Hoy en día, después del Vaticano II, cuando ya pues la sensibilidad de la Iglesia Católica se hizo menos dura y empezaron a aceptarse de buen grado los avances o los conocimientos en la valoración crítica de los escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hoy en día pues ya está claro, aún para la autoridad eclesiástica, que la carta a los Hebreos no es un escrito paulino, aunque la adjudicación a Pablo, sobre todo en Occidente, tuvo mucho que ver con la admisión de esta carta en el canon. Al margen de lo que les estoy contando, pues les comento esto. Fue un proceder muy común en la antigüedad cristiana, probablemente desde mediados del siglo II, durante todo el siglo III, para darle autoridad a escritos que surgían entre los cristianos y en alguna forma acercarlos a los escritos básicos ya aceptados, como eran los evangelios, la carta de Pablo. Entonces era muy común titularlos, darles un título, un epígrafe, se llama, un epígrafe mentiroso, pseudoepigrafía se llama eso, un epígrafe mentiroso. Y en ese epígrafe, en ese título mentiroso, se mencionaba un personaje de la época apostólica. En el caso de la carta a los Hebreos, el nombre del personaje nunca entró, Pablo no entró en la documentación antigua, pero en otras cartas cristianas del siglo II, el nombre del personaje, cuyo nombre fue pues puesto en el título de las obras, sí entró. Por ejemplo, un famoso escrito llamado la Carta de Bernabé. La Carta de Bernabé. En el texto mismo de la carta, Bernabé, que fue un compañero de Pablo de la iglesia de Antioquía, con el cual Pablo misionó en el llamado primer viaje misional, el nombre de Bernabé fue, digamos, añadido a la carta, fue antepuesto como título a la carta, pero evidentemente nada tiene que ver Bernabé con esa carta. Esa carta es realmente una carta, llamémosla católica, es decir, una carta destinada a la generalidad de los cristianos, que trata a su manera temas cristianos. Nunca entró en el canon, al menos no se abrió camino definitivo en el canon bíblico, la llamada Carta de Bernabé, aunque uno de los documentos más antiguos del cristianismo del siglo IV, V, el Código Sinaítico, tiene la Carta a Bernabé entre los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, eso no le abrió camino definitivo a la llamada Carta a Bernabé en el canon bíblico. Con la Carta a los Hebreos, o la Carta a los Hebreos, digámoslo humanamente, tuvo mejor suerte. La Carta a los Hebreos finalmente se abrió camino en el canon bíblico y tuvo con mucho que ver el hecho de que se adjudicara a Pablo la Carta a los Hebreos para que pudiera ser admitida en el canon bíblico. Ya en Oriente, la Carta a los Hebreos había tenido acceso al canon en una forma más tranquila. La Carta a los Hebreos es un documento teológico, queridos oyentes, de primer orden. Tiene el mejor griego del Nuevo Testamento.
y su teología pues es una continuación de la teología de la iglesia de Antioquía y con claras referencias a la teología paulina. Es decir, el autor de la carta a los hebreos es un hombre muy culto, muy conocedor del Antiguo Testamento, un cristiano bien embebido en la tradición, digamos, helenística de la iglesia de Antioquía, con referencias clarísimas a Pablo y también pues a la teología petrina, y de esa manera surge este escrito que es invaluable pues, y que pertenece, como les he dicho, al canon del Nuevo Testamento, es decir, a la lista oficial de los libros bíblicos, aunque ya ahora claramente pues se ha aceptado que no es una carta de Pablo. El pedacito que toca leer el domingo dice así, Hebreos 5, 1, 6. Hermanos, el sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede rogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El proceder de la reflexión teológica del autor de Hebreos básicamente es el siguiente. Se reflexiona sobre la importancia de Jesucristo y se reflexiona sobre esa importancia en el horizonte del Antiguo Testamento. Es el único escrito del Nuevo Testamento donde Jesucristo es llamado sacerdote, literalmente sumo sacerdote. Arhierefs se dice en griego. Arhierefs, no, ni en ningún otro escrito del Nuevo Testamento recibe Jesús, pues, o recibe Jesucristo este título de sumo sacerdote. El autor se lo confiere porque mira a Jesucristo, sobre todo su obra, su muerte, concretamente, a la luz del Antiguo Testamento, o en el horizonte del Antiguo Testamento. Se basa el autor de la carta a los Hebreos en el rito del Yom Kippur. El Yom Kippur era una celebración judía que está marcada en la Biblia. Se celebra en el mes séptimo, contando los meses desde la primavera. El mes séptimo pues es que la llamamos nosotros septiembre. Actualmente septiembre, aunque se llama septiembre, mes séptimo, en realidad en nuestro calendario que antepone a la primavera 2 meses antes, es decir, enero y febrero, entonces ya no es el mes séptimo, sino el mes noveno, pero originalmente septiembre, como el nombre lo indica, es el mes séptimo, pues en el mes séptimo celebran los judíos, según la ley, el Yom Kippur o el Yom Kippurim, el día de la expiación. Ese día está marcado en la Biblia, el sumo sacerdote debía hacer los sacrificios, o debían hacerse los sacrificios de rigor. Y entonces el sumo sacerdote, con la sangre de la víctima, debía entrar al santuario, al santo Jekal, ¿cómo es que se llamaba así? El Jekal, de atravesar todo el recinto techado pues del santuario, llegar a la cortina que separaba el santuario del Santo de los Santos, que era el lugar, el extremo del santuario, correr la cortina y allá en el lugar oscuro donde en la antigüedad judía o en la antigüedad del templo de Salomón estaba el arca de la alianza, echar o rociar con la sangre de las víctimas el propiciatorio, el Kippurim se dice en hebreo, una placa de oro que estaba sobre el arca de la alianza. Este rociar con la sangre, el propiciatorio, traía consigo, ocasionaba, o mejor dicho, causaba el perdón divino a los pecados tanto del sumo sacerdote como del pueblo. Esto se basa, pues, lo que les estoy contando se basa en la Escritura. Ustedes pueden encontrar estas consideraciones en el libro del Levítico. Búsquenlo allí y lo podrán encontrar.
Con esto entienden ustedes lo que dice el texto que leímos. El sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Entraba pues con la sangre de las víctimas al santo de los santos, al devir, y rociaba el propiciatorio con la sangre, para dar pues el perdón de Dios a los pecados suyos, los propios, los del sacerdote y los del pueblo. Él pues en esto representaba al pueblo completo. Pues bien, y añade el texto, nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. El sumo sacerdote era de la familia de Aarón, al menos así lo pensaron siempre los judíos. Por eso para ellos fue un verdadero problema cuando sumos sacerdotes que no eran de la casa de Aarón, en este caso los asmoneos o macabeos, tomaron para sí el sumo sacerdocio. No, nunca pudieron pues los judíos, a pesar de que Judas Macabeo y sus hermanos, Jonatán y Simón, los habían librado del yugo de los Seleucidas, nunca pudieron aceptar todos los judíos a buen grado que ellos fueran al mismo tiempo jefes políticos y sobre todo sumos sacerdotes, porque no eran de la familia de Aarón. Según la Biblia, Aarón, hermano de Moisés, fue llamado por Dios como sumo sacerdote. Debían ser por tanto de la familia de Aarón los sumos sacerdotes, y los macabeos no lo eran, y por eso entonces tuvieron reticencias, tuvieron dificultades en la aceptación entre todo el pueblo. En todo caso, en ese panorama mira el autor de la carta a los Hebreos a Cristo. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesús es sumo sacerdote porque es el Hijo de Dios, porque precisamente Dios, como hijo suyo, lo engendró y le confirió en eso mismo, podríamos decirlo, pues en la encarnación, empleando el lenguaje joánico, le confió la dignidad de sumo sacerdote, es decir, lo hizo compartir lo que sus hermanos, es decir, los seres humanos somos seres humanos como él. El sumo sacerdote, había dicho antes, el sumo sacerdote judío de la familia de Aarón podía comprender, dice el texto que escuchamos, podía comprender las debilidades y las angustias de los suyos, de sus hermanos, porque son hermanos suyos por carne y por sangre, y por eso entonces, porque los puede comprender, puede ofrecer sacrificios por ellos y por sí mismo. Pues Jesús también es hermano nuestro, porque es un ser humano, y siendo un ser humano Dios lo hizo, o Dios hizo a un ser humano a Jesús, ¿no? Ahí está la encarnación. Es difícil encontrar las palabras precisas para no ir a decir aquí incongruencias teológicas. Dios le confirió a Jesús la dignidad de sumo sacerdote. Podríamos expresarlo en lenguaje joánico en la encarnación. Al encarnarse el Hijo de Dios, entonces esa encarnación lo hizo hermano de nosotros por carne, y de esa manera representante nuestro por carne, es decir, en nuestra propia carne, el Hijo de Dios. Y no es porque sea de la familia de Aarón. Precisamente lo que el autor de la carta a los Hebreos dice es que en el sacerdocio, en el sumo sacerdocio de Jesús, no importa la descendencia de Aarón, no. Y por eso recurre el autor de la carta a los Hebreos a un texto bíblico que habla de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, le salió al encuentro a Abraham, y Abraham le pagó el diezmo de todo, y Abraham lo consideró sacerdote del Dios Altísimo y lo reconoció. Pues bien, el autor de la carta a los Hebreos misteriosamente funda el sacerdocio de Jesús, el Hijo de Dios, no en Aarón, sino en Melquisedec. Es un nuevo sumo sacerdocio, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Es decir, el sumo sacerdocio de Jesús, el Hijo de Dios, se basa en el hecho de que
el Hijo de Dios es al mismo tiempo hermano nuestro, es hijo del hombre y entonces nos puede representar delante de Dios. Y por eso entonces el amor y la obediencia que nosotros los seres humanos no le hemos rendido a Dios con nuestra vida, la rinde Él. Él con su amor y con su obediencia. Un amor y obediencia hasta la muerte. Hace entonces que en el amor y en la obediencia de Él, Dios reúna a todos los hombres y al aceptar el amor y la obediencia de Él, nos acepte a todos y nos perdone a todos. En el fondo, la satisfacción que le ofrece Dios por los pecados de la humanidad consiste precisamente en el amor con que Él reconoce a Dios y se entrega a Él. En ese amor incondicional de Él quedamos entonces asumidos todos. Y así llegamos al texto evangélico, es Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Estos últimos domingos hemos estado leyendo pedacitos del Evangelio de Marcos. Recuerden, la segunda parte de Marcos comienza con la confesión de Simón Pedro, que reconoce a Jesús como Mesías, y después de la confesión de Pedro, en que le dice a Jesús, tú eres el Mesías, Jesús entonces empieza a explicarle a ellos qué clase de Mesías es Él. No es el Mesías que el judaísmo espera, el rey triunfador, el caudillo, que con poder humano va a desposeer a los grandes de este mundo para hacerse Él el jefe del mundo y con Él a Israel. No, es el Hijo del Hombre, que pasará por la pasión, por la muerte, y a quien Dios resucitará. En 3 anuncios, pues Jesús les muestra su mesianismo, precisamente con la expresión de los anuncios de la pasión, muerte y resurrección del Hijo del Hombre. El domingo pasado leímos el tercer anuncio de la pasión y resurrección, y sobre todo el texto de la incomprensión de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, de ese anuncio de Jesús. Pues bien, Santiago y Juan son reprochados por Jesús precisamente porque no entienden, y los otros 10 tampoco, no entienden que si quieren ser discípulos de Jesús, si quieren seguirlo, tienen que comprender que Él es el Hijo del Hombre y que a Él, el Hijo del Hombre, le esperan la pasión, la muerte y la cruz, le espera entonces también la obra divina de la resurrección. Eso hay que comprenderlo si uno quiere ser discípulo de Jesús. ¿Y cómo hace uno para comprender estas cosas? ¿Cómo hace uno para ver esto? Necesita que se le abran los ojos. Necesita uno que Dios le abra a uno los ojos para poder ver lo que es tan difícil ver y entender. Los discípulos de Jesús no habían podido ni ver ni entender. En este punto, queridos oyentes, de la marcha o del derrotero del Evangelio, el evangelista Marcos escribe el texto o pone el texto de la curación del ciego de Jericó. Un ciego empieza a ver. Pienso yo que aquí utiliza Marcos una tradición que viene o que le llega al evangelista de los recuerdos de la vida de Jesús, pero el punto en que el evangelista la pone es sumamente diciente. ¿Por qué? Porque está en el contexto del seguimiento. Los discípulos de Jesús van detrás de Él hacia Jerusalén, pero no entienden que Él deba padecer y que deba morir, no entienden para que puedan entender y para que de esa manera puedan seguirlo, entendiendo. Entonces necesitan ellos que se les dé luz a sus ojos, como Jesús le da luz a los ojos de este ciego. La maestría, digamos, teológico-simbólica del evangelista Marcos la puede notar uno precisamente en los puntos en los cuales él introduce las 2 narraciones que tiene sobre curaciones de ciegos. En 2 puntos del Evangelio cuenta Marcos curaciones de ciegos. La primera narración, la curación del ciego de Betsaida, está antes de la confesión de Pedro. Jesús llega a Betsaida, al norte de Galilea, donde el Jordán desemboca
en el lago de Galilea, y allí le presentan pues al ciego de Betsaida, sobre el cual Jesús pues actúa. Primero, ante la primera actuación de Jesús, el ciego ve todo confuso. Luego, ante la segunda actuación, ve todo claro, y entonces se produce pues la luz en los ojos del ciego. Ese relato de la curación del ciego de Betsaida precede en el cuento o en el derrotero de la vida de Jesús de Marcos, precede a la confesión de Pedro. También Pedro, más arribita de Betsaida, en la región de Cesarea de Felipe, Betsaida quedaba al sur, la región que se extendía hacia el norte por la cuenca del Jordán era la llamada tetrarquía de Cesarea de Felipe. Felipe era un hermano de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, hijo de Herodes el Grande. Él gobernaba esa región del norte del Jordán, tenía su capital en una ciudad llamada Cesarea, la puso así en honor a César, al César Augusto y hacia el César Tiberio. Pues bien, en esa región pues Pedro hace su confesión: tú eres el Mesías. Y la confesión de Pedro extrañamente tiene unas características semejantes a la de curación del ciego. Cuando Jesús hace la primera pregunta, Pedro responde confusamente: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro confiesa, Pedro contesta, unos dicen que esto y esto, confuso, como el ciego que veía todo confusamente. Los hombres como árboles, pero andan, dijo el ciego. Y a la segunda pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contesta: tú eres el Mesías. Vio claro cómo el ciego, cuando Jesús volvió a imponerle las manos, vio claro. Esto que les he explicado es Marcos 8, 22, 26, la curación del ciego de Betsaida. Es la primera narración de curación de ciegos que trae Marcos en su evangelio. Y ahora tenemos la segunda, la curación del ciego de Jericó. ¿Dónde está esta curación? Está después del tercer anuncio de la pasión y resurrección, cuando Marcos ha dicho en todos los tonos que los discípulos no entienden. Santiago y Juan son insensatos al pedir lo que piden, y los otros 10 al enojarse con Santiago y Juan son insensatos. Ellos no entienden qué significa seguir a Jesús, no entienden. En este punto pone Marcos el texto que vamos a escuchar a continuación. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llevaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. El panorama, digamos, geográfico del evangelista Marcos desde el comienzo del capítulo 10 es este. Jesús se va dirigiendo a los confines de Judea, pero no avanza, digamos, atravesando Samaria, no, sino que baja a la hoya del Jordán. El Jordán se extiende desde el lago de Galilea en el norte, formando grandes meandros a lo largo de un terreno bastante desértico, hasta el Mar Muerto, en el norte del Mar Muerto, donde tributa pues sus aguas al Mar Muerto que llamamos nosotros, al Yam HaMelach, como los llaman los judíos, al Mar de la Sal. Allá cae el Jordán en el Mar Muerto. Jesús va avanzando pues por ese territorio de la hoya del Jordán. No era de Samaria, ese territorio pertenecía en buena parte
a la tetrarquía de Galilea, a la tetrarquía de Herodes Antipas. Precisamente a esa tetrarquía le pertenecía la región de Perea. La región de Perea, el Nuevo Testamento, con ese nombre Perea, corresponde a lo que en el Antiguo Testamento se llama Moab, las llanuras de Moab o la meseta de Moab, que quedaba al oriente del Mar Muerto y al oriente del Jordán. Esa tetrarquía, esa región de Perea, pertenecía junto con Galilea a Herodes Antipas, hermano de Herodes. Por tanto, Jesús busca, por tanto, una tierra que no sea exactamente de samaritanos para avanzar por ella camino a Jerusalén. En la parte sur del Jordán, no lejos de la desembocadura, quedaba Jericó. Hoy todavía podemos ver el oasis de Jericó. Es un oasis precioso, lleno de palmeras y de verdor. Fuentes de agua irrigan a Jericó, una gran fuente de agua. Por eso es un oasis. Siempre ha habido vida en Jericó, queridos oyentes. Precisamente lo digo aquí rápidamente entre paréntesis. La población o la ciudad más antigua construida por la humanidad, los restos de esa ciudad se encuentran precisamente allí, junto al actual Jericó, en un punto que llamado Tel el Sultán. Allí se han hecho excavaciones desde hace tiempo y se ha llegado pues prácticamente al último estrato, el estrato más bajo de la excavación. Y en ese estrato más bajo de la excavación, en Tel el Sultán, junto a Jericó, se encontraron los restos de la ciudad más antigua que se ha encontrado actualmente en el planeta. Uno puede ver los restos de una muralla, de una torrecita y de una escalera que subía a la torre. Ahí me tocó ver eso. Uno, cuando sabe que esa ciudad puede ser del año 7000 o 8000 antes de Cristo, uno se estremece. Es una reliquia, pues, de una cultura de ciudad antiquísima, como contando desde la época en que estamos 10.000 años hacia atrás, 10.000 años. Allí ya había pues ciudades en esa olla del Jordán, en el sur, en Jericó. Pues bien, Jesús llega a Jericó. La Jericó del tiempo de Jesús quedaba junto a Tel el Sultán, adyacente a lo que hoy en la población palestina se llama Jericó. Jesús atravesaba la ciudad. Sabemos por el esquema de Marcos que debió ser sábado cuando Jesús llegó a Jericó, sábado, y por eso entendemos lo que dice Marcos después. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, al salir Jesús de Jericó, Jesús sale de Jericó, por tanto, al pasar el sábado y comenzar el nuevo día, el primer día de la semana, y se va a Jerusalén. A Jerusalén llegará después del mediodía al templo. Es el llamado Domingo de Ramos. Fíjense en el panorama pues cronológico de Marcos donde estamos situados. Ya pasó el sábado, llegó el domingo, amaneció, ya Jesús puede viajar. Él y sus discípulos atraviesan Jericó para salir pues de la ciudad, para buscar el camino que sube de Jericó a Jerusalén. Por allí se extiende hoy en día la carretera. Una va de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén en algo más de media hora, subiendo por el desierto de Judá. Jericó queda casi a 400 metros, 390 metros bajo el nivel del océano, del Mediterráneo y de los océanos pues del planeta. Queda, por tanto, si el agua del océano entrara en ese hueco, Jericó quedaría a 390 metros bajo el nivel del océano actual. Imagínense qué tan profundo es ese hueco. Jesús subía por allí, pues, por ahí subía el camino y toda la carretera de Jericó a Jerusalén. Jesús salía pues de Jericó con sus discípulos y bastante gente. El ciego Bartimeo, aquí se presenta pues el personaje de esta historia. Bartimeo es una palabra greco-judía. Bar significa en arameo hijo. Timeo es la palabra griega, la raíz griega timán. Timán significa honrar. El hijo del honrado, del honesto, significaría Bartimeo. Ese era el nombre que se le daba pues que tenía este personaje. Se presenta el personaje con nombre propio, Bartimeo. Este es un indicio, diría yo, de que la tradición tiene en su origen, digamos, un origen preciso. Posiblemente un grupo cristiano de Jericó transmitió esta historia y llegó hasta las fuentes del evangelista Marcos. Estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Ustedes saben que los mendigos se sientan por donde pasa la gente.
de Jericó salía un camino hacia Jerusalén y por allí subían los peregrinos que iban a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua, por tanto, esos días debió haber afluencia de gente que venía por el camino de Jericó hacia Jerusalén, o que por los meandros o por los caminos de la hoya del Jordán venía desde Galilea hacia Jerusalén y que pasaban por allí para no atravesar Samaria. De modo que los ciegos se hacen, o los mendigos se hacen por donde pasa la gente. Pues aquí estaba pues Bartimeo sentado al borde del camino pidiendo limosna. Esta es la situación en que este hombre se va a encontrar con Jesús y Jesús con él. Era ciego, y con eso es consecuente el relato. Al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar. Al oír, no vio, no oyó, claro, los ciegos no ven, pero hay algunos que ven. Ustedes saben que hay mucho vivo por ahí que dice que es ciego y que mentiras, pero este no, este sí no veía. Al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Lo llama Hijo de David. Hijo de David es un sinónimo de Mesías. El Mesías es hijo de David, pero en la expresión hijo de David en el judaísmo del tiempo de Jesús se nota un acento, diría yo, como de compasión, de misericordia. Por allá hay un salmo que cuenta lo que el rey hijo de David hace. El rey tiene compasión del pobre, el hijo de David tiene compasión del pobre, del indigente, está a favor de los que nada tienen. En fin, esa es como el ambiente espiritual donde esta expresión tiene su mayor uso. Hijo de David, por tanto, es el Mesías, pero el Mesías compasivo, el rey compasivo, misericordioso, el rey cercano a su pueblo, el rey que se fija en el humilde, que levanta a los que están caídos. Hijo de David, ten compasión de mí. Empieza pues a gritar el hombre cuando le cuentan que es Jesús de Nazaret el que pasaba por allí. Le cuentan eso, Jesús de Nazaret. Fíjense, aquí está la denominación histórica que se le daba a Jesús, Jesús de Nazaret. Lo llamaban así, lo llamaban por el nombre de la localidad de donde procedía de Nazaret de Galilea. Así llamaban a Jesús, Jesús de Nazaret. En la palabra Nazaret van a encontrar los judíos más adelante un escándalo o motivo de escándalo para Jesús. ¿Puede salir de Nazaret algo bueno? Pregunta por allá alguien de uno de los que luego será discípulo de Jesús. Nazaret era una aldehuela de Galilea, que no tiene ni siquiera mención en la Biblia ni en documentación contemporánea del Nuevo Testamento. Otro detalle que es bien coherente con la historia que se está contando es que el hombre gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Oyó decir que era Jesús de Nazaret y además gritaba. ¿Por qué? Porque es que no podía ir a donde él, porque no lo veía. Tenía que hacerse sentir de Jesús. ¿Y cómo se iba a hacer sentir de Jesús un ciego? Pues gritando, porque él mismo no veía dónde estaba, ni se podía dirigir a él, porque no veía. Entonces, ¿cómo hace un ciego para que se ocupen de él? Pues habla o grita, en este caso grita. Como había mucha gente, tenía que gritar. Mucha gente gritaba. Y cuando, ante esos gritos que hace la gente que está por allí, pues le decía: cállese, hombre. Muchos le regañaban para que se callara, cuenta el Evangelio, porque estaba gritando. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Por tanto, no quería callarse. Esta era su oportunidad. Sabía que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Él había oído hablar de Jesús, supone el texto, que era compasivo, que era bueno, que se allegaba a los enfermos, que curaba a los enfermos. Esta es mi oportunidad, pudo pensar el ciego. Esta es, si me callo, no me oye. De cuenta mía no puedo ir donde él porque ni siquiera sé dónde está. Si me callo, entonces no me siente, no me mira. Hijo de David, ten compasión de mí. Pero y obtuvo lo que quiso. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Oigan pues, Jesús por tanto se sintió aludido cuando le dijo Hijo de David. Por tanto, a Jesús lo aludió el título que le reconoce el enfermo, Hijo de David.
Por tanto, ese título para Jesús en alguna forma debió importar algo. Se ve que no era la primera vez que a Jesús le decían eso, hijo de David. Eso significa, queridos oyentes, de punto de vista histórico, me parece pues a mí, que alrededor de Jesús el tema mesiánico funcionó. Es decir, no fueron los cristianos los que después de la muerte, a raíz de la fe en la resurrección, llamaron a Jesús Mesías, como fue tan común decir a mediados del siglo pasado, en esbozos teológicos y críticos que estuvieron en boga y que hoy en día lo están, gracias a Dios, menos. No, sino que alrededor de Jesús el tema mesiánico funcionó. Jesús se sintió aludido cuando este hombre lo llama hijo de David. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Ánimo, levántate, que te llama. Levántate, te llama. Es decir, te escuchó. Vas a tener la oportunidad que querías tener. Ánimo, levántate. ¿Y cómo hace para levantarse un ciego que estaba sentado al borde del camino? ¿Cómo se sienta uno, o cómo se sentaba un judío de esa época al borde del camino? Pues se sentaba sobre el manto. El manto lo tenía amarrado al cuello y entonces extendido sobre la espalda. Claro está. Y sentado, entonces tenía pues el sentadero puesto sobre el manto. Entonces, ¿cómo hace el hombre para levantarse estando sentado sobre el manto y presumiblemente también teniendo los pies sobre el manto? Era en la mañana del domingo, la mañana de esa época del año son todavía bien frías, porque apenas está pasando el invierno y comenzando la primavera, por la época del año en que Marcos supone que ocurre esto. Entonces, ¿cómo hace él estando sentado sobre el manto para levantarse, para poder levantarse, teniendo el manto anudado al cuello? ¿Qué tiene que hacer? Aquí dice, soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús, soltó el manto. Esta expresión es bien adecuada también al relato que se está contando. Es decir, este relato es bien sopesado. Parece que el relato tiene que ver con los hechos ocurridos. Soltó el manto, claro, porque ¿cómo teniendo el manto anudado en el cuello podía pararse en el manto para levantarse? No podría, imposible. No podría enderezarse. Tenía que soltar el manto para que el manto quedara en el suelo y él pues parándose en el manto, entonces pudiera levantarse y ir a Jesús. Dio un salto y se acercó a Jesús, dio un salto y se acercó a Jesús. Claro, alguien le tuvo que indicar, ve, está por allí. Eso supone el texto, pienso yo. Dio un salto y se acercó a Jesús. Y viene entonces el encuentro. El encuentro es muy hermoso. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Como él llamaba y decía, gritaba, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Aquí pues se convierte esta palabra de Jesús en la respuesta a ese ten compasión de mí, Hijo de David. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿En qué consiste pues la compasión que tú me pides? ¿En qué consiste? ¿Qué debo sentir yo para padecer contigo compasión? ¿Qué tengo que sentir yo para que te pueda sentir escuchado por mí? El ciego le contestó, Maestro, ¿qué pueda ver? Su problema era que no veía. El diálogo tiene pues dos intervenciones del ciego y dos de Jesús. La primera del ciego son sus gritos. Hijo de David, ten compasión de mí. La respuesta de Jesús es, ¿qué quieres que haga por ti? Luego, la segunda del ciego es, Maestro, que pueda ver. Y la segunda de Jesús y el final de la escena es, anda, tu fe te ha curado. Ahí está. Tu fe te ha curado, anda, tu fe te ha curado, anda, él se levantó, anda, ya, pues, viendo, puede andar, anda, tu fe te ha curado, y pistisu sesoquense, tu fe te ha curado, tu fe, es decir, tu inmensa confianza te ha curado. Él podrá entonces seguir a Jesús, y esa es la conclusión que saca Marcos. La última frase del Evangelio que leímos ahorita es de Marcos,
y se compagina con la primera frase de toda esta tercera parte. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Fíjense cómo había empezado Marcos en 10:32, esta tercera sección de su evangelio. Había empezado diciendo que Jesús iba por el camino y que los discípulos temerosos y sobrecogidos lo seguían sin entender. Jesús iba por el camino hacia Jerusalén, por el camino hacia Jerusalén, y ese camino hacia Jerusalén, como muestra Jesús, traerá su pasión, su muerte, finalmente también la obra de Dios en su resurrección. El camino de Jesús, por tanto, el camino del Hijo del Hombre hacia Jerusalén, entraña su pasión, su muerte, su resurrección. Pues el ciego que ya puede ver, como le dice Jesús, tu fe te ha curado. El ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Es decir, el ciego pudo ver, pudo, en alguna forma lo insinúa Marcos, convertirse en seguidor de Jesús por su camino. Por su camino, por el camino del Hijo del Hombre, según el designio de Dios, que es su pasión y muerte. El intento teológico simbólico de Marcos es patente. Para uno seguir a Jesús necesita que se le abran los ojos. Uno de cuenta propia no entiende. Uno no entiende que seguir a Jesús entrañe o tenga que entrañar el compartir su destino, el participar en las consecuencias del destino de Dios para él. Uno no entiende, los discípulos no entendían, ellos querían los primeros puestos en la gloria. Ellos querían ser los primeros ministros del rey, los dos hermanos Santiago y Juan que le hacen la petición y los otros 10 que protestan. Ellos no entienden a Jesús. Este ciego, precisamente porque deja de ser ciego, porque se le brinda la luz, porque se le da la luz, comprende a Jesús. Es decir, para uno poder ser discípulo de Jesús, necesita que se le abran los ojos, que Dios le dé luz. Luz. La fe es, por tanto, iluminación. Creer en Jesús es iluminación. Sin iluminación, uno no puede ser discípulo de Jesús.